quizá una reflexión para empezar, dos reflexiones para empezar. Yo creo que Guatemala, igual que Colombia, tenía, pues en el caso de Guatemala tiene todavía, la gran ventaja de tener una sociedad civil y un tejido de organizaciones, de víctimas y de sociedad civil muy, muy activo. Realmente creo que de los grandes bienes que permiten que una comisión de verdad tenga éxito. Yo creo que Colombia realmente ocupa un lugar privilegiado en eso. Es un gran bien que le va a servir de mucho, mucho a la comisión que se establezca acá en su momento. Seguramente fue para Guatemala un factor, de los factores principales del éxito de la CRH. Pero es una historia complicada, no fue así de entrada. No voy a contar de toda esa historia, quizá en otro momento más adelante, no voy a otro tipo de actividad, pero voy a hacer mención de algunos aspectos, ¿verdad? Y decía, como otra reflexión más, con respecto a ese tejido de organizaciones, ahora que he trabajado en otros ámbitos, digamos, en la Asia o en algunos países africanos, yo me doy cuenta de la enorme diferencia entre esos países y lo que se tiene pues, en Guatemala o en Colombia también, como ese bien social, que seguramente es un factor muy importante. Quería empezar con otra reflexión muy sencilla, que es que no puede haber una comisión de verdad exitosa sin la participación social. Esa es una lección que saco de mi propia experiencia, de ver otras experiencias, pero no es solo en el momento en sí de la comisión, sino antes y también después. Y aquí quería también decir que una comisión de verdad realmente es un solo momento de un largo proceso de búsqueda de justicia, de búsqueda de crear sociedades donde las diferencias se pueden trabajar de otra manera sin recurrir a la violencia, donde las atrocidades se indignan, porque si algo se pierde en estos procesos es la misma capacidad de una sociedad de sentir indignación. Entonces, estos son largos procesos y una comisión de verdad aporta en un momento como parte de ese proceso largo de lo que se podría llamar la recuperación de la capacidad de indignarse y de crear nuevas reglas de juego para cómo se vive en sociedad. Entonces es solo un momento, pero es un momento sumamente importante, de una gran oportunidad, muchas veces una oportunidad única. Y siempre una comisión va a construirse sobre lo que la sociedad civil y las víctimas ya han construido. Fue el caso de Guatemala y seguramente va a ser el caso de Colombia. Quisiera hacer mención en especial de los informes anuales de muchas organizaciones que salían año tras año, mucho antes de que se pensara en una comisión de verdad, simplemente haciendo verdad con sus informes y dejando constancia. O de las agrupaciones de familiares de desaparecidos, como el GAM y la documentación que habían construido sobre sus seres queridos durante años antes de que trabajara la comisión, y las organizaciones de viudas indígenas como la CONALIGUA en el caso de Guatemala, que habían hecho listas de las pérdidas de sus familias, de las vacas, de las gallinas, de las jarras, de sus enseres de casa, y hacía estas listitas en pedacitos de papel, con letra de quien pelea con la lápiz, y luego los entregaron por miles a la comisión, esos papelitos con su letra artificial. Son esos esfuerzos pues desde la sociedad que permitió que en poco tiempo la comisión lograra lo que se logró.
Entonces, en este sentido muy especial, una comisión de verdad es parte de un proceso social y político muy largo. Muchas veces desde el poder se piensa en una comisión de verdad, que una comisión de verdad debería cerrar el capítulo del conflicto armado. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Aquí hay que cerrar el capítulo, ¿no? Pero las comisiones exitosas, más bien, todos han ayudado a abrir el libro. Y eso creo que es el concepto, es un concepto que nos guió mucho en la CH. ¿Cómo aportamos a abrir el libro? No cerrar el capítulo. Y en parte eso es lo que la participación social ayuda a asegurar, que ese libro se abra. Ahora quería también referirme a algunos aspectos concretos de la experiencia de la CH y también más generalmente en Guatemala. Como decía en la mañana, el mandato que tenía la CH fue un mandato sumamente débil. No es el mandato que quería la sociedad civil. Y cuando sale el mandato en 1994 es que el proceso en Guatemala de negociación de los acuerdos es un cacho diferente que acá. Primero duró como 7 años más, pero con cada tema que se negociaba iban sacando el acuerdo, ya quedaba como terminado el acuerdo y se dio a conocer públicamente. Se da a conocer públicamente el acuerdo que establece la CH en 1994 y le caen las críticas más grandes que cualquier otro acuerdo de los acuerdos de paz, más que el acuerdo socioeconómico, más que cualquier otro que no servía. Entonces, de verdad, los próximos 3 años antes de que se estableciera de hecho la comisión, ya con la firma de la paz, se dieron varias conferencias como estas para criticar, de verdad, y yo formaba parte, pero también con mis críticas del mandato que vivía en el país en esa época. La crítica en particular por los poderes muy limitados, porque originalmente iba a tener solo 6 meses para elaborar sobre 34 años de conflicto armado y porque la gente desconfiaba en el acuerdo en general. Tal la crítica y la desconfianza que se montó un gran trabajo de construcción de memoria histórica anterior a la CH. Es que un pequeño grupo dentro de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala logra convencer a algunos obispos de la necesidad de hacer un trabajo propio de toma de testimonios, de investigación y análisis, porque seguramente la CEH no iba a ser capaz de lograr mucho. Esto dio lugar a un proyecto que mucha gente, supongo aquí, conoce como REMI, el proyecto de recuperación de la memoria histórica, un gran trabajo, donde también pude trabajar durante su primera fase. Terminó su informe como 10 meses antes de la CH y quizá en otro momento, podría hacer una comparación de verdad muy interesante de los dos informes, porque aunque investigan el mismo fenómeno, realmente su lógica de presentación, su lógica de análisis son diferentes, pero que muy interesantes, se complementan mucho. Pero eso no lo voy a hacer hoy, porque me va a sacar tarjeta roja y ya no voy a poder. Bueno, entonces, pero lo que hizo Remy de alguna manera fue fijar el estándar, que puso la barra de las expectativas para la CH. Abrió camino en las comunidades, pero un dato muy interesante que vimos después haciendo una comparación de las víctimas que dieron sus testimonios en las dos bases de datos, REMI y CH, fueron universos diferentes de víctimas en una gran medida. Había algo de traslape, pero la vasta mayoría fueron diferentes en la CH, cosa que nos sorprendió, pero quizá tiene la explicación en que la mayoría de la gente que dio testimonio en REMI era gente vinculada con la Iglesia Católica, mientras para la CH más trabajamos con las organizaciones de víctimas y sociedad civil, que había algún traslape, pero no era total.
Entonces quizá el acceso a las víctimas, las formas de accesarse eran un poco diferentes. Pero total que alguna gente sí participó en las dos, pero hay bastante diferenciación entre los ingresos de víctimas que prestaron sus testimonios. Nosotros en la CH después tuvimos mucha colaboración de los agentes de pastoral en las regiones, en las oficinas regionales. Eso ayudó muchísimo porque ellos ya habían hecho mucho